Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Uno se pregunta cuando lee el resultado de esta nueva encuesta, ¿dónde está aquel 80% que en el plebiscito de entrada votó por una nueva convención constitucional? ¿Ya? Que no tuviera representación parlamentaria, que fuera 100% electa, etcétera, etcétera. ¿Dónde quedó? Todo esto porque encuesta Habemos de la Universidad del Desarrollo, el 65% estima que la próxima convención no debe tener escaños reservados para los pueblos originarios. De esto y de otra información relevante para las decisiones que habrán que tomarse, vamos a conversar con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sociólogo y máster en sociología de la London School of Economics and Political Science de Londres. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar esta mañana. Perdón, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues aquí Muy alentaditos bien, con gracias. lluvia en Concepción. Gracias, Eugenio. Pero me parece muy bien que llueva. Ojalá Sí, que esté está lloviendo bien. en Chillán también. Yo creo que sí. Eugenio, bueno, queremos conversar del proceso constituyente porque ahí está como más, está más alojado en el Congreso ahora, ya, pero finalmente siguen habiendo encuestas como la de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, y hay dos cosas que a mí me parecen relevantes de esta encuesta que me gustaría que comentaras, porque justamente uno de los nudos críticos es el plebiscito de entrada, ya, De los nudos críticos, dices tú. de los nudos críticos, sí. Por ejemplo, el Partido Republicano, ¿verdad? El Partido de la Gente, sobre todo el Partido de la Gente, exigen, ¿verdad?, un nuevo plebiscito de entrada para poder ratificar nuevamente el deseo de la ciudadanía de tener una nueva constitución. Y lo otro, que más o menos los analistas habían advertido, que el concepto de plurinacionalidad y todo lo que tiene relación con los pueblos originarios iba a perder adherencia ciudadana, con la masividad del rechazo. Se ha ido diluyendo un hielo. Y bueno, acá vemos que uno de los resultados, ¿verdad?, de esta encuesta es que, y ya lo leyó Álvaro, 65% estima que la próxima convención no debe tener escaños reservados para los pueblos originarios. Por favor, Eugenio. Bueno, son dos temáticas distintas, Sí. pero respecto de la primera, yo creo que en el fondo hoy día está de alguna manera la disyuntiva que cuando tú le preguntas a la gente, mire, ¿usted quiere que esto lo resuelva el Congreso o haya un plebiscito de salida? Un plebiscito, perdón, de entrada. Efectivamente, dada llamémoslo así, la confianza o el deterioro en la confianza que tiene el Congreso, y que lo hemos visto en distintas encuestas, no solamente en esta, la gente dice, mire, yo prefiero que haya un plebiscito de entrada, ¿ya? Y desde ese punto de vista es esa la disyuntiva a la cual las personas eligen. Ahora bien, si uno pregunta, oiga, ¿usted quiere que sea una convención mixta, o sea, donde hayan expertos, o 100% elegida? La opción mixta tiene una mayor nivel de preferencia. Entonces, ¿qué uno podría hipotetizar que hay detrás de esto? Una hipótesis, como lo señalaba, es que las personas, después de la experiencia que se tuvo anteriormente, ¿no es cierto?, en relación a la convención, es que deban ser personas que sepan de estas temáticas y que le incorporen ciertos grados de seriedad. No sé si la expresión es de seriedad, de menor estridencia. Y gran parte de lo que ocurrió, si ustedes se recordarán, durante todo el proceso o el anterior proceso, fue la estridencia en muchos sentidos. Personas que se disfrazaban, personas que decían que estaban en la ducha, y también en temáticas de contenidos que de alguna manera, ¿no es cierto?, no se condicen, no están, podríamos decir, no están a la altura, si ustedes quieren, a lo que las personas perciben que tiene que ser un proceso constitucional, ¿ya? Ahora bien, el gran problema también es que
hay un porcentaje importante de personas que probablemente quieren un plebiscito de entrada como una forma de expresar fuerzas a aquellos que no quieren que haya cambio constitucional. Claro. Que también es otro factor. A pesar de que más de un 65% de las personas dice sí, queremos una nueva constitución. Pero también si uno fuerza un poco la argumentación, uno podría, o sea, la interpretación de los datos, uno podría hipotetizar, bueno, ¿en qué casos convendría un plebiscito de entrada? A aquellos que obviamente no quieren un cambio constitucional. Entonces ahí hay un punto que habría que investigar con mayor detalle y más o menos si uno ve los resultados de la encuesta, efectivamente aquellos que no quieren cambio constitucional son también aquellos que quieren, ¿no es cierto? Plebiscito de entrada. Exactamente. Ahora, Eugenio, respecto a los... Eugenio, sí. pero ahí te quería interrumpir porque cuando uno responde, o sea, lo respondieron los encuestados del panel ciudadano, dicen que quieren plebiscito de entrada, aunque, y aquí esto me llama la atención, el proceso se demore más. Entonces, Claro, porque... básicamente da lo mismo que se demore más, igual vamos por un plebiscito de entrada. Ahora la diferencia no es tanta entre los que quieren plebiscito de entrada y no quieren, porque los que quieren son un 56%, aunque se demore más el proceso, ¿verdad? Y un 44% se inclina por la opción no es necesario un nuevo plebiscito porque demoraría más el proceso. Claro, bueno, ahí tú ves cómo cuando tú incorporas, exactamente, como tú bien dices, cuando incorporas ese aspecto, esa restricción, que se demore más, empiezan, ¿no es cierto?, a balancearse los resultados versus cuando, ¿no es cierto?, no lo incorporas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacen las encuestas, y eso es lo interesante, es que desde un punto de vista experimental, dependiendo de las restricciones, el modo en cómo tú presentes las alternativas, las personas van a tener una decisión u otra. Pero en general yo tengo la impresión de que básicamente lo que hoy día podría estar influyendo en eso es el deseo de que esto no sea elaborado solo por el Congreso o no sea, sino que implique la participación ciudadana, sin lugar a dudas. ¿Ya? Sí. Ahora, con respecto al tema del escaño reservado. Claro. Ustedes lo manifestaban al principio. Efectivamente, yo creo que cuando se intentó o se expresó, se introdujo el concepto de plurinacionalidad. Me acuerdo que hicimos varias encuestas nosotros en donde le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted cree que Chile es un país multicultural o un país plurinacional? Y la mayoría de las personas de manera significativa decían, no, Chile es un país multicultural. O sea, detrás del concepto multicultural aparecía mayor claridad de lo que la gente entendía por lo que somos, vale decir, distintas culturas, si ustedes quieren, distintas formas de vida, y por lo tanto dentro de ese contexto la aceptación de esas formas de vida, que cultural en un sentido muy amplio. Pero plurinacional es un concepto complejo y que de alguna manera nunca fue capaz de sintonizar adecuadamente con la población. Ahora, adicionalmente a eso, tengo la impresión, es que ocurrió otro fenómeno, que lo plurinacional se expresó o se mostró como en contradicción contra lo que podemos llamar identidad nacional. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando tú confrontas tu identidad como chileno versus como contrario a esto que llamamos un Chile plurinacional, evidentemente causó de algún modo mucho mayor estridencia o mucho mayor desencanto por parte de un sector importante de la ciudadanía. Eugenio, ¿no será que también ahí hay un problema de desconocimiento del concepto de nación que tiende a confundirse incluso con el concepto de Estado?
Cuando uno... Puede ser, Mm, sí, puede ser, sin lugar a dudas, pero la forma en cómo se presenta, ya, o se termina presentando, es como, mire, plurinacional finalmente es contrario a lo nacional. Entonces hay un choque de identidades claro. en ese sentido. Y eso obviamente tuvo un impacto significativo, creo yo, en la percepción que finalmente tiene este mismo concepto. Sí, Eugenio, respecto a los escaños reservados propiamente tal, yo no sé si hubiésemos hecho esta encuesta, esta pregunta antes de todo el proceso constituyente, no sé si las personas hubiesen estado de acuerdo. ¿Por qué digo yo esto? Porque siempre uno tiende a pensar que en la democracia siempre el principio que rige o que debe regir es una persona, un voto, ¿verdad? Pero sabemos que hay sistemas proporcionales, que hay un sistema también de escaños reservados que justamente se utiliza para poder representar a grupos que están subrepresentados en democracia y que también es necesario que ocupen puestos de poder. ¿Cómo se hace esto también para socializarlo? ¿Por qué se considera que un escaño reservado es un privilegio y no es una representación tal vez más amplia de la democracia? Porque ahí también hay un límite muy fino, una línea muy fina. Bueno, sí, o sea, nos volvemos al tema que ustedes mencionaban. Hay temas de comprensión y alcance en todo esto. Si por escaños reservados, o sea, si por escaños reservados, y lo mismo pasa con el tema de paridad, respecto al cual hay bastante acuerdo, ¿no? O sea, en ese respecto hay bastante acuerdo, ¿ya? Y obviamente la idea de que uno tenga escaños reservados tiene que ver con lograr que determinadas minorías, ya que a través de los procedimientos o sistemas tradicionales no tienen representación, de algún modo la obtengan. El problema está en quiénes son aquellas minorías, y tal vez, otra hipótesis, durante todo el proceso de la convención no se percibió allí, se percibió a aquellas personas que representaban a esos sectores más como grupos de interés que como, digámoslo así, representantes de la totalidad del grupo al cual decían representar. Y por otro lado existe otro problema, o sea, ok, hay escaños reservados para ese grupo, pero también podrían haber para otros grupos, ¿ya? Y esos grupos, y eso no está dicho, y en ese sentido entramos a una especie de dinámica que, digámoslo así, limita lo que vamos a entender por democracia, en la cual todos somos iguales, ¿ya? Y desde ese punto de vista genera, ¿no es cierto?, ciertas discrepancias con respecto a la idea de democracia que tienen las personas en su cabeza. O sea, ¿por qué ellos y por qué yo no? Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber destinado estos minutos de tu tiempo al análisis de la encuesta de ustedes de la UDD. Que tengas un buen día. Saludos desde Concepción. Igualmente, que les vaya muy bien a ustedes. Y que siga lloviendo un poquito, nunca es malo. Cierto, así es. Gracias, Eugenio, que estés bien.